Buenos días y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Es un gusto tenerlos presentes y espero que sean edificados por este mensaje, por esta palabra tan preciosa que nos ha dado el Señor Jesús. Recuerde que nosotros tenemos un canal en YouTube y también publicamos en Facebook. Entonces nos puede seguir en Facebook y nos puede suscribir al canal en YouTube. Bueno, vamos a decretar que esta palabra reside en nuestro alma, que nos ilumine nuestro entendimiento para comprender la magnitud de su gracia, Señor, y beneficiar como hijos tuyos en el nombre de Jesús. Muy bien. Estamos en la sesión número 4 de este precioso libro de Gálatas y hoy vamos a profundizar un poquito en los pactos y los tipos de pactos que han, para entender con mayor profundidad lo que se está hablando en este libro. Muy bien, estamos en Gálatas 3 y vamos a leer a partir del versículo 16. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Y aquí dice, en esta palabra, que la descendencia de Abraham es, por supuesto, Jesucristo. Es singular, es un descendiente, Jesucristo. Hay ciertamente 2000 años entre Abraham y Cristo, y en medio, como unos 460 años después de Abraham, aparece Moisés y el pueblo de Israel recibe la ley. Entonces, es muy importante para nosotros hoy, en el año 2000 y resto, 2023, o el año que sea cuando usted ve este video, entender que el plan original de Dios con Abraham era bendecir a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Y Dios lo está anunciando desde antemano aquí a Abraham. Entonces, vamos a entender donde muchos hermanos y hermanas, muchos cristianos se complican la vida porque no entienden el concepto del tiempo y el plan original de Dios. Entonces vamos a ver en el 17, dice, lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después de Abraham, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ley no cambia la promesa hecha a Abraham. Para entender esto, entonces debemos entender la promesa que se le hizo a Abraham, que está en Génesis, ¿verdad? Génesis 12, vemos que un pacto de nacimiento, un pacto que se hereda de generación en generación, desde Abraham hasta Jesucristo. ¿Y cuál era la señal de ese pacto? La circuncisión en la carne. Muy bien. Pero 430 años después de Abraham, Dios entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí y vamos a ver por qué. En el versículo 19, estamos en Gálatas 3:19. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Es muy importante. Cuando usted ve la palabra, la ley no es la ley de su país o su nación. Es la ley de Moisés, los mandamientos. Fue añadida la ley por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Entonces, la ley viene a ser una manera de cuidar el pueblo de Israel para que llegue a la descendencia, Jesucristo. Muy bien. En el versículo 21
vemos algo muy importante. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. En otras palabras, la ley no pudo resolver el problema del ser humano, no puede transformar a nadie la ley, solo puede corregir y poner temor en el ser humano de que hay castigo si hay desobediencia. Pero en el 22 vemos que dice, pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Aquí vemos buenas noticias. Recordemos que evangelio significa buenas noticias y el Nuevo Testamento son buenas noticias. Si no son buenas noticias, algo se entendió mal o alguien está enseñando mal. El evangelio son buenas noticias. Aleluya. Entonces, el pueblo era prisionero del pecado. No había forma para el ser humano escapar la naturaleza caída, la naturaleza que podríamos llamarla pecaminosa. Sin embargo, la fe en Jesucristo conceda a los que creen las promesas de Dios. ¡Wow! Y una de esas promesas es recibir la justicia de Dios en nuestra vida. Vamos a leer 2 versículos más para seguir hablando de esto. Recordemos que la bendición en Abraham, por lo tanto, es nuestra. Y más, porque recibimos, además de la bendición de Abraham, recibimos la presencia de Dios en nuestra vida. Nos aviva el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Somos una nueva creación. Y esto es el poder del Evangelio. Ese es el poder de las buenas noticias. Y conforme que creemos esta verdad, lo podemos vivir. ¡Wow! Eso es empoderamiento. Eso es poder de lo alto que lo vemos manifestado, donde tenemos testimonios de esas victorias en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y vamos a ver entonces que Abraham fue prometido una descendencia de reyes, fue prometido una descendencia que se multiplicaría, que sería grandemente bendecido. Todo eso lo heredamos nosotros que somos hijos de Abraham. Recordemos que primeramente somos hijos de Dios, pero para el efecto del calendario judío y la descendencia judía, para Dios somos también hijos de Abraham, porque es por medio de la fe ahora. Pero la gente dice, pero hay ley. La ley entró 430 años después de Abraham. ¿No tenemos que seguir la ley? Bueno, ciertamente la ley es buena. La ley es buena, santa, dice la palabra, y es espiritual. Pero un ser humano sin la ayuda de Dios en su vida es incapaz de vivir la vida que agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios ahora es la fe. Ciertamente la fe produce obras, produce victorias en nuestra vida en cuanto a nuestra nueva naturaleza, una nueva forma de vivir, y la autoridad que Dios nos ha dado es incomparable a lo que el ser humano es sin esta palabra de Dios. Es poder de Dios, la autoridad de su palabra. Y nosotros lo tenemos, somos su cuerpo aquí en la tierra. El problema viene después de la ley, que el ser humano no puede cumplir la ley. Y por eso Jesucristo abroga, dice en Gálatas, abroga la ley. Él ratifica esa ley, Él cumple esa ley, Él vive la vida perfecta y por lo tanto nosotros heredamos la victoria sobre la ley en Jesucristo. Wow. Entonces vamos a leer el 23 y el 24.
Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo. Encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. La ley no vino para que el ser humano se enorgulleciera y que se creyera gran cosa, que puede cumplir la ley y entonces no necesita a Cristo. Eso no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que nos encamina hacia Cristo, nos demuestra que somos imperfectos, que no podemos agradar a Dios siendo simples seres humanos. Pero en Cristo ya no lo somos. Somos la humanidad 2.0 porque ahora hemos nacido en el Espíritu y estamos empoderados por medio de esta gracia a vivir la vida que le agrada a Dios, la vida de fe. Y no es fe en lo que Dios va a hacer, no, es fe en lo que Dios ya hizo en Cristo y apropiarnos de lo que ya somos y lo que ya tenemos en Cristo. Wow, muy bien. Entonces, volviendo al Gálatas 3:24. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Nosotros no somos justificados por buenas acciones. Buenas acciones son el resultado de una creencia correcta. Cuando yo creo que yo soy santo, cuando yo creo en la justicia de Dios en mi vida, que Dios me justificó, y lo vimos la vez pasada, justificar significa como si nunca hubiera pecado. Cuando yo creo eso, yo soy capaz de vivir agradando a Dios, porque estoy creyendo en la obra de Jesús. Mi justicia vino por medio de Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Él pagó el precio. Él nos liberó de la ley, nos liberó del pecado y de la muerte. Ese es el poder de la cruz. Y esta vida ahora tiene otro sentido. Podemos ser positivos con una conciencia tranquila. No tenemos que andar con una conciencia de condenación. Sabemos que ahora agradamos a Dios no por nuestras acciones. Ciertamente vamos a fallar en algún momento, en algún aspecto. Ciertamente vamos a hacer cosas que nos arrepentimos. Pero Dios no se está fijando en eso. Dios se está fijando en la obra terminada de su Hijo Jesucristo, que ahora habita en nosotros. Dios nos ve con ojos de Padre y nos ama grandemente, de la misma forma que amó a su Hijo Jesús. ¿Esos no son buenas noticias? Yo creo que sí. Entonces, para volver a explicar qué es justicia bíblica. Justicia por la fe quiere decir, Dios cumple su palabra. Y Abraham, ciertamente Dios juró y prometió. Lo pueden leer en Hebreos, lo pueden leer también en Génesis. Dios juró y prometió para que no pudiera ser desmentido, que ciertamente nos bendeciría. Claro, ya somos bendecidos, ya pasó, somos bendecidos en Cristo. Y la justicia de Dios en Cristo es la fidelidad de Dios a cumplir su pronta justicia. La fidelidad de Dios. En otras palabras, la justicia de Dios es que Él cumple lo que Él dijo que iba a cumplir y ya cumplió. Lo cumplió en Cristo. Nosotros somos los beneficiarios. Nosotros recibimos este pacto por medio de la fe en el Hijo. Y dice, justificados por la fe. ¿Es transaccional? En ese sentido, sí. Si yo lo creo y lo recibo y me entero que es cierto, yo recibo ese beneficio. Si no lo creo, vivo
como si no fuera cierto. Pero eso no quiere decir que no es verdad. Sigue siendo verdad. Si alguien deposita una gran cantidad de dinero en tu cuenta bancaria y le dice, pero usted no le cree, usted no va al banco, usted no verifica el saldo, usted no gira cheques contra ese dinero, usted no beneficia de ese dinero. Es como que nunca lo tuviera. Pero si usted va al banco con alegría y usted empieza a utilizar lo que Dios o este beneficiario, en este caso del banco, te dio, vas a cosechar el beneficio, vas a recibir el beneficio de ese depósito en su cuenta, aunque usted no lo depositó. Eso es la gracia de Dios, pero es por medio de la fe, para que no se gloríe nadie, solo a Cristo, Cristo en nosotros. Entonces, dice en el 25, pero ahora ha llegado la fe. Ya no estamos sujetos al guía. El guía es la ley de Moisés. No estamos sujetos a la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Si me viene un pensamiento negativo, un pensamiento que llamaríamos pecaminoso, yo no soy culpable delante de Dios. Ahora, tengo la palabra de Dios en mí. Tengo el Espíritu, tengo la palabra, por eso es tan importante conocer mis derechos y mis deberes. Yo puedo tomar su palabra y declarar que yo tengo la mente de Cristo, y con la palabra, igual que Jesús hizo con los 3 ataques del diablo, recién bautizado en el río Jordán, Jesucristo venció al enemigo. Nosotros tenemos la victoria sobre el enemigo ya. Hemos resucitado en Cristo ya, en nuestro ser interior, íntimamente unida a Dios. Ya estamos unidos a Dios en el Espíritu. Ciertamente falta una transformación de este cuerpo, pero lo más importante ha sido la herencia espiritual, porque por medio del Espíritu viene el poder y la autoridad del creyente. Y cuando el creyente, como tú y yo, ejercemos ese poder, recibimos la herencia. Nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que efectuar el poder para recibir la herencia. Cristo lo logró y lo dejó listo para que lo tomáramos por medio de la fe. Las oraciones de Cristo de poder fueron muy cortas. Sed sano, levántate y anda. Créalo, vaya a su casa, su hija está sana. Al centurión, por ejemplo. Las oraciones de nosotros de poder es de la misma forma. Decretamos lo que la palabra nos respalda en estas situaciones en la vida y actuamos como si ya no existieran esas situaciones. Tomamos la iniciativa, actuamos con fe en contra de lo que tal vez nuestros propios 5 sentidos nos dicen. Eso es actuar en fe y eso es cómo logramos ejercer la victoria en Cristo. Ese es el poder que ha sido delegado en nosotros, su iglesia, su cuerpo. Espero que esto le ha beneficiado grandemente y que empieces a caminar en esta vida que es por fe. Recordemos que la vez pasada vimos que el justo por la fe vivirá. El justo declarará y vivirá. Beneficiará de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Yo les insto a meditar en estos mensajes y en esta palabra tan preciosa para cosechar de una buena siembra. Sembrar un poquito de tiempo en su palabra, en este poder de su gracia, que es vivir la vida de fe en el Hijo, y experimentar el deleite de saber que eres un hijo o una hija amada de Dios, empoderada para una vida grandiosa de victoria y
que puedes vivir con paz y con gozo y haber recibido la justicia de Dios en ti, que es el cumplimiento de la promesa de Dios para ti. Bueno, recuerde que Dios brilla para todos y nos vemos muy pronto.